Río ha estado emocionadísimo, ansioso. Le hablamos de venir a la Cueva del Guácharo desde Margarita. Y es en lo que más ha estado. ¿Cuándo vamos a la Cueva del Guácharo? ¿Cuándo vamos a la Cueva del Guácharo? ¿Cuándo vamos a la Cueva del Guácharo? Hijo, ya estamos aquí. ¿Cómo te sientes? Buena cosa. ¿No le gusta ir agarrado de la mano? ¿Tu padrino? Le dice, agárrame la mano, ¿como quién? Como yo. ¡Ay, mi amor! ¡Qué belleza! Mira. Madre e hija adelante, hija manejando, madre copiloto. ¿Cuántos viajes nos hicimos así? ¿Cuántos viajes? Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Mis nietos son criaturas de agua. El azul de la costa está grabado en sus miradas. De las piscinas que brotan de la tierra de Cariaco, hoy sus ojos registran nuevos colores. Los verdes de Caripe, el jardín de Oriente. Este será un viaje de primeras veces con Río y Teo, que escucharán el escándalo de los guácharos en su mítica cueva y se moverán con destreza silvestre por las puertas de Miraflores. Pero antes, vamos a regalarles un sabor que añoramos en la familia. Esta familia está buscando las fresas con crema de Walter. ¡Y llegamos! ¡Llegamos! Esto es una felicidad. Las fresas con crema de Walter. Como 5 años. Sí, yo creo que más de 5 años. No, porque estaba en estado de Río. Pero 6 años. Pero mira, qué maravilla que conserven la misma calidad de la crema. Es que la idea es esa, que pases tanto tiempo y vuelva otra vez a Walter y dice, no, como que es el mismo sabor. Total. Como que es la misma gente, como que no le han cambiado nada. Nada, así, igualito. Así viene la gente. ¡Igualito! ¡Qué chévere! Y son las mejores fresas con crema. Gracias, María. Friendly al Dios mío de mi vida santa, Dios, Dios. por Wow. siempre jamás esto no puede ser. Río, tú las probaste en la barriga de mami. No te acordabas. Estamos llegando cuando son como las 6:30 de la tarde para ver la salida de los guácharos. Aquí está oscuro, está haciendo frío. ¿Te parece que hace mucho frío, Río? Sí, yo tengo frío y yo tengo unos suéter. Los guácharos comen semillas. Viajan a lugares remotos por la zona del estado Bolívar, por todo el estado Monagas, viajan al delta y traen semillas de todas partes. Y me encanta ver que esta parte, con lo poquitico de luz que apenas alcanzan, muchas de esas semillas germinan e intentan crecer aquí. Mira, vale, cómo sale un montón, un montón. Un montón de guácharos. Míralo. que recho como se le escucha aletear. Nos acostamos, Ariana y yo, nada más a verlos. Y salen y salen y salen y no dejan de salir. Es muy emocionante esto de estar aquí viendo salir a los guácharos. Con mis nietos, con Ariana, con Gabo, con Mario. Miles de guácharos y salen con este alboroto cuando son las 6 de la tarde, en lo que se pone de noche, ¿sabes? No hay una hora, sino en lo que se pone oscuro. Qué emoción compartir esto con los niñitos y que no se les olvide nunca que ellos vieron salir a los guácharos de la cueva. ¿Cómo hacen los guácharos? En este lugar, totalmente abrazado por las montañas de Caripe, por todos sus verdes. Qué sabroso estar aquí con mis nietos que viven en Margarita y que tengan montaña por unos días.
Nunca pensé ser posadera, nunca, pero te digo que me fascina, o nos fascina a todo el grupo familiar. ¿Esto era qué? ¿Un terreno que ustedes Era tenían un aquí? terreno, era una finca de naranja. Ah, sí, de naranja. De naranja, y mi papá arrimaba muchas naranjas a la frutícola Caripe. Y decidimos hacerlo, pues, y nos gusta, y pensamos que seguiremos siendo. ¿Qué te gusta a ti de Caripe? De Caripe todo, su clima, principalmente su gente. Su gente con esa alma de anfitriones que son, ¿ves? Y me enamoré de Caripe y aquí estoy. Siempre estamos aquí. Esto es un proyecto familiar, por lo tanto todos tenemos una parte, es un trabajo conjunto y cada quien tiene que poner su parte. Aquí hay un poquito de cada quien. Río, te agarras duro. Mejor párate aquí. Párate aquí, así. Perfecto. Ok. Vamos a cultivar el campo, Río. ¡Wow! Es por su rojeza. No se pueden camuflar si están rojos. Miren este de tomate. ¿Está bien? Tremenda cosecha. Tremendo. ¡Ay, qué alegría! Mis nietos recogiendo tomates por primera vez en su vida. Para estos momentos es que adoro andar con mis nietos. Para que se monte por primera vez en una retroexcavadora. Que solamente había visto en sus comiquitas. Este equipo está listo para arrancar a las puertas de Miraflores. ¿Quieres conocer el río más corto del mundo? Bueno, estamos en el río más corto del mundo, conocido como Poza del Mapurite, pero los lugareños, los visitantes le han dado a conocer el nombre como la Neverita por lo frío que es, pues. Aquí es donde los turistas se bañan y la parte de arriba es el consumo para la comunidad de aquí del pueblo de Miraflores. Bueno, y es el río más corto del mundo porque tiene una longitud de 17 metros. Ok, o sea que nace en ese árbol que está allí. Fíjense, vas así, de aquí ya se lanzaron y allí se une con el otro río. Este es un buen dato porque es un sitio para acampar, que nosotros deberíamos ser un país de acampada. Esta es mi familia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Él es un primo, mi prima, bueno, mi abuelita. Ella no ve, tiene 105 años. ¿Qué? El campamento se llama Abuela Isabel por el nombre de ella. ¿Y por qué cree usted que ha vivido tantos años? Yo no sé, hijita, porque lo primero que yo no he sido mala nunca con la... Yo no tengo un enemigo, desde que la edad que tengo, un enemigo no tengo. Pero aquí estamos a la orden, cuando lleve gusto de venir, con real y sin real. Estos son los apoyos de la familia. Hecho este jardín, ¿no? Sí, aquí tiene, bueno, algunas maticas. Esto es una belleza. Miren las cortinitas que hace puro con botellas de agua. Aquí tengo un murito escalada para los niños de la comunidad, que también estoy armando una escuelita para los niños de la comunidad, para que aprendan a escalar también. ¿Y ese caballo tan bello cómo se llama? Hola, combatiente. Recuerda siempre primero mostrarle tu mano, dejar que te huela y te conozca. Y le podemos hacer un cariño en su pollina, combatiente. Hola, mi amor. Burritos y perritos cazadores. Fíjate, las hojas, las plantas tienen su forma de comunicarse. Estas plantas tienen sus hojas, son suavecitas y se ven derechitas y se ven así como bonitas, ¿verdad? Pero luego nos encontramos esta planta de aquí que tiene unas pullitas, que tiene pelitos, que tiene como unas cosas que pareciera que no es linda tocarla, ¿verdad? Entonces esas matas así hay que saber leer la naturaleza. Ellas nos dan los mensajes. Esta mata dice no me toques. Entonces ¿qué hacemos nosotros?
no la tocamos. ¿Qué tal traer a tus hijos a las puertas de Miraflores? Hermoso y retador, como todas las cosas de la maternidad. Verlos descubrir estos lugares y desenvolverse en este ambiente. Primero me siento muy orgullosa de lo bien que se desenvuelven, de lo curiosos que son, de cuánto lo disfrutan, de lo bien que se mueven, pero también es retador porque son niños muy libres. Entonces, bueno, hay que estar pendiente, uno muy pendiente de los peligros. Las dos normas que le dije a Río son: 1, no puedes estar solo; 2, si te digo para, te tienes que parar ipso facto sin preguntar. Teo es también súper espíritu libre, a Teo no le gusta que le agarren la mano, Teo se quiere quedarse bañándose en los ríos. Entonces, bueno, manejar todas esas situaciones y que las sigamos pasando bien es retador, pero bueno, es parte para lo que nos anotamos. Ven, el río todo el tiempo allá va. Como una compañía sonora, refrescante y deliciosa. Estoy contenta, se me nota, ¿no? Ok, nos encontramos en el tercer cruce. Este tercer cruce se llama el Paso Malo, que es el paso más rudo, que es un paso más estrecho y está la corriente más fuerte. Entonces acá tenemos un desvío, que nos desviamos por esta zona y retornamos por esa montañita y llegamos allá a la caminería. Como Ariana está aquí, me voy a dejar ayudar, porque Ariana dice que yo no me dejo ayudar. Además, cargo mi teléfono, no me puedo caer. Eso es correcto. Porque no se me puede mojar. Y ya. Eso es todo. ¡Vamos, Río! Fíjense qué fascinante. Nosotros, el programa anterior, estábamos en Cariaco. ¿Para dónde conduce este camino, Herbert? Bueno, este camino que va aquí va a muchas haciendas de café que están arriba de la montaña, pero también llega a donde un pueblo que llaman Santa María de Cariaco, que pertenece al estado Sucre también. Aquí nada detiene a nadie, así son los venezolanos, llegan a donde tienen que llegar, indetenibles. Ya estamos a pocos metros de las puertas de Miraflores. A partir de acá, las personas que vienen por primera vez o los que hayan venido pero les gusta esa tradición porque sienten la conexión con la madre naturaleza, tienen que caminar solo mirando el piso. Venezuela lo tiene todo, no tenemos que envidiarle nada a ningún país, lo tenemos todo. Y una de esas bellezas que tenemos en Venezuela es este monumento natural, las puertas de Miraflores. A partir de acá, todos mirando el piso, hasta que yo le diga, bienvenido a las puertas de Miraflores. Aquí tenemos que llegar viendo el piso, todo el tiempo viendo el piso, así, viendo puro el piso, hasta que Herbert diga, bienvenidos a las puertas de Miraflores. ¡Wow! Arriba, ¡Río! arriba. ¡Mírame esto! ¡Quiero ver más! Dale, ven. ¿Qué es eso? O sea, no me lo creo. Estoy llorando, esto es bellísimo, no sé, es como me sobrecoge. Es genial. Cuando crezcas, puedes un día escalar esta pared hasta arriba. Siempre le pido a Dios que me mantenga intacta la capacidad de asombro, que no importa todas las veces que yo llegue a un sitio, siempre me quede sin respiración, que me ahogue de la emoción, como me acabo de ahogar en este instante de llegar a las puertas de Miraflores. No conseguimos ningún sitio para comer en San Antonio de Capayacuar. Saliendo, todo el mundo desmelenado el hambre, había un señor con unas arepas de maíz pelado. Entonces aquí estamos haciendo unas arepas, que les voy a poner queso, un quesito que él tenía por ahí, que les vamos a meter en la candela para que se les derrita el queso. Coño, se lo comió el perro. ¡Ah, buenísima! ¡Ah, buenísima! Propio resuelve, Valentina. Esto está buenísimo. Tienes el San Antonio de Capayacuar, cruza para Caribe y aquí está el señor.
es primera vez. Es muy bonita esa mami. ¡Wow! ¡Mira las botas! Y esa es la entrada de esta cueva de verdad. Son lianas. Me encanta que estés observando cosas. ¿Qué más observas, Río? ¿Qué tienes enfrente? ¿Recuerdas que vinimos al caer la noche para ver a todos los guácharos salir? ¿Cuántos guácharos salieron? Ok, bueno, todas las noches salen todos los guácharos que están en la cueva y pasan por aquí. Entonces mira estas plantas que tienen encima. Pupú de guácharo. Por todos lados en la salida de esta cueva hay pupú de guácharo. Mira en el piso. Vente, camina. Mira las plantas. Sí, tienes unas botas. El cunaguaro es un poquito más grande que un gato. Entonces vienen los cunaguaros. Usted me decía que en julio, ¿verdad? En junio y julio. Y se meten porque los pichones se caen de sus nidos y los cunaguaros ¡guácata! Se los comen. Vainas que pasan en los viajes. Llegamos aquí, Teo solo quería teta en la vida del mundo mundial. Llegó un punto en que dije, nada, me rindo y de verdad con la mayor serenidad agarré a mi muchachito y me salí y dije, en algún otro momento yo entraré a la cueva del guacho. Se durmió, mi mamá regresó, se quedó con el bebé y ahora estoy entrando yo sola. La verdad es que mi mayor ilusión era entrar con Río, pero ya lo hizo con su papá. Entonces ahora me estoy vacilando entrar sola y disfrutar el silencio, disfrutar otra experiencia más parecida a la Ariana que era antes de tener hijos, que probablemente me habría metido en una excursión 4 horas para allá adentro a llenarme en pupú de guácharo. El guía me estaba comentando que los guácharos son monógamos y él hablaba que mucho de este escándalo son ellos peleando, o sea, son peleitas maritales, para este me gusta, ¿para qué haces tú viendo a mí? ¿Sabes? Es ese escándalo. Por un sendero al salir de la cueva, que es precioso, y además miren la luz que tenemos, esta hermosura de luz. Y el río pasando siempre por aquí para recordarte que es el agua lo que mantiene estos verdes. Debo decir que la Cueva del Guácharo es de los parques nacionales que tiene la entrada más impecable. Todos los servicios, los baños perfectos, el restaurante, el estacionamiento, los jardines, la pulcritud, la atención. Miren esto. Mira, teta. ¡Una teta, Ariana! No puede ser. ¡No! A mí me sorprende, ya que tú eres de Caripe, esa maravilla de Caripe donde nadie tiene muros en las casas. Bueno, Caripe siempre ha sido un pueblo muy sano. Ojalá y Dios permita que siga siendo así. Y mi casa desde que la hicimos es bajito. Y no me gusta estar encerrada, y es el concepto que manejamos aquí. Todo abierto, que la gente se sienta en plena libertad. Llegamos aquí jurando que esto era un mirador y son las cabañas Niebla Azul. Pero miren la rampa tan maravillosa que hay aquí. Vamos a ver todo Caripe desde aquí arriba. ¿Estás viendo, Río? ¿Estás viendo? Río, mira qué impresionante. Ajá. Estos son viajes para complacer. Y a Ariana, mi hija, le encantan las plantas y se desmoña por las orquídeas. Así que aquí estamos en la felicidad
de Ariana la Comeflor. ¿Qué vistes acá? Esta es una flor muerta. Todas las que están aquí son orquídeas. Sin embargo, todas son diferentes. Entonces, hay una especie muy específica que se llama Cattleya moseae y esa es la flor nacional. Él aprendió a tratarla suave, ¿verdad, Teo? Suave. Oh, suave. Yo me acuerdo una vez que vinimos y había un árbol. Cuando vinimos a hacer 2 de viaje, había un árbol que tenía 300. O sea, una cosa absurda, loca. Yo soy médico. Siempre que yo le preguntaba algo a mi papá, él como que me decía, encárgate de tu profesión, que es lo que a ti te gusta, y yo sigo con las plantas, que es lo mío. Y bueno, por lo menos me dejó todas estas niñas. Bellas, ¿ah? Gracias por este viaje. Demasiado feliz que hayamos conseguido una fórmula que te quede. Sí. Que sí extrañaba viajar. Mamá. Bueno, vámonos. Para mí, el viaje continúa hasta que termine de enseñarle toda Venezuela a mis nietos. Que ese sea mi legado.